Las emociones que sentís cumplen dos funciones básicas en la lógica de tu supervivencia. La primera es darte un mensaje, alertarte sobre un hecho que pasó, está pasando o puede pasar, que afectó, afecta o puede afectar a algo valioso para vos. Por ejemplo, el miedo te avisa que algo malo puede pasar. El entusiasmo te informa que algo bueno puede pasar. La segunda función de las emociones es reorganizar tu energía física para ponerla al servicio de que hagas algo en respuesta al mensaje que te trajeron. Si sentiste miedo, este puede aportarte energía inmediata para escapar o para prepararte mejor para el momento en que eso malo que imaginabas realmente ocurra. Si tu emoción fue de entusiasmo, vas a tener más ganas de hacer algo para contribuir a que eso bueno que puede pasar realmente suceda. En síntesis, las emociones son al mismo tiempo mensajeras y fuentes de energía para que actúes en respuesta al mensaje recibido. Si tu acción surge de tu decisión consciente y se hace cargo de ese mensaje, hiciste un manejo inteligente de esa emoción. ¿Qué sería entonces un manejo poco inteligente de tus emociones? Hay dos formas extremas de mal manejo emocional. La primera es responder por impulso, en automático, inconscientemente, porque en tal caso podés hacer cosas de las que después te vas a arrepentir. Por ejemplo, maltratar a alguien porque te enojaste mucho. La segunda forma de mal manejo, y que puede resultar incluso más perniciosa que la primera en el largo plazo, es recibir el mensaje, pero no hacer absolutamente nada para ocuparte de eso que es valioso y está en juego en la situación. Cuando esta autoinhibición se convierte en un patrón, esa energía no canalizada muy probablemente va a quedar estancada en vos y se va a convertir en un estado de ánimo. Por ejemplo, si frente a ciertos eventos te acostumbraste a sentir enojo pero nunca actuaste en consecuencia, ese enojo podría volverse permanente y convertirse en un estado de resentimiento. O si frente a ciertas cuestiones te acostumbraste a sentir miedo, pero no tradujiste ese temor en una acción preventiva o en alejarte de la situación peligrosa, la energía que despertó tu miedo se va a estancar, convirtiendo eso que sentiste en un estado de ánimo, el estado de ansiedad. ¿Cuál es la diferencia, en definitiva, entre emoción y estado de ánimo? Que la emoción suele ser momentánea y estar asociada a eventos puntuales, mientras que un estado de ánimo es algo permanente, se independiza de los eventos específicos y te acompaña más allá de lo que pasó, pasa o puede pasar. Un estado de ánimo es la consecuencia, finalmente, de no haber procesado a tiempo las emociones de las que nació. Moraleja: para llevar una vida emocionalmente más saludable y efectiva, afina el oído para escuchar a tiempo el mensaje de cada emoción que experimentás. Considera ese mensaje y eventualmente desafíalo, y no dejes de responder a lo que ese mensaje te transmite, eligiendo conscientemente qué vas a hacer.